Pues sí. Sean todos bienvenidos a la charla Comunicación en momentos de crisis, que será impartida por los responsables de las oficinas del Centro de Escritura en la región Ciudad de México. Esta charla pertenece a la iniciativa Escribe desde casa, que pertenece a la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Hablar de la manera como nos comunicamos en momentos de crisis implica ser conscientes de que debemos prepararnos para los momentos para los que no solemos prepararnos, los imprevistos, las contingencias, las urgencias. De manera general, hay dos tipos de fenómenos que suelen irrumpir en la cotidianidad, los naturales y los sociales. En ambos casos, tanto los protocolos como la asertividad son herramientas que nos permiten automatizar en la medida de lo posible reacciones pertinentes ante las inclemencias. Tal vez sea muy difícil predecir todos los eventos que viviremos, pero podemos prepararnos para afrontarlos de la mejor manera posible. Para presentar esta charla el día de hoy, nos acompañan Cecilia Verónica Méndez Nájera. Ella es licenciada y maestra en Letras Modernas con especialización en la enseñanza del francés, lengua extranjera, por la Universidad de Aviñón, Francia. Profesora de francés y español en el nivel secundario en Montpellier, Francia. Profesora de francés, Fundamentos de la Escritura, Análisis y Expresión Verbal y los tópicos de literatura y sociedad en francés para el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. También es miembro de la Comisión Nacional para el DELF y el DALF en México como representante de las universidades privadas, presidente de la Asociación de Profesores e Investigadores de Francés en México, embajadora para el Programa de Integridad Académica en Campus Ciudad de México. También está con nosotros Álvaro Álvarez Delgado, que es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana y doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Ha impartido clases en diversas universidades de México y en el extranjero. Trabaja desde hace varios años en el Campus Santa Fe, donde ha sido coordinador del Comité de Integridad Académica del programa Pasión por la Lectura y del Centro de Escritura. Además, está con nosotros Moisés Villaseñor, quien realizó la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de posgrado en España, donde obtuvo el grado de doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. En 2013, se incorporó al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente es el coordinador del Centro de Escritura del mismo campus. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, maestros. Muchas gracias. Pues es un honor para mí y un gusto trabajar de nuevo con Álvaro, con Cecilia. Hemos tenido diálogos al respecto y cuando nos preguntamos qué entendemos por momentos de crisis, tenemos que plantear justamente ese momento en el que no estamos preparados. Los imprevistos, por definición, son aquellas cosas que no están en la lógica, que pensamos que pueden ocurrir, aunque sabemos que la vida está llena de estos imprevistos y a partir de esos momentos tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que debemos de tomar, pues en la medida de lo posible, como se decía en el encuadre, tienen que ver con una preparación previa, es decir, con una serie de simulacros, de ensayos, de protocolos, para saber qué decidir en esos momentos en los que tenemos poca claridad mental, porque sabemos que cuando ocurre un imprevisto, nuestra claridad mental
se ve limitada por estar en la emergencia, por tratar de sobrevivir. Y a partir de entonces, la supervivencia puede ser también un factor que nos lleve a tomar decisiones aceleradas y no justamente lo de sobrevivir. Entonces, en países como el nuestro, que tiene alta sismicidad, pues se han generado protocolos para que la sociedad vaya reaccionando, como alguna vez comentó Álvaro, automatizando la reacción, de modo que podamos estar ahí. Nosotros pensamos que la asertividad es algo transversal que va a permitir al lenguaje ir condicionando las acciones. A través del lenguaje, por ejemplo, el no corro, no grito, no empujo, vamos automatizando una serie de acciones. Y este ejemplo de no corro, no grito, no empujo, son 6 palabras con 3 acciones muy concretas, que son todas en privativas, son limitantes, es no correr, no gritar, no empujar, y que a pesar de que son privativas, marcan muy bien lo que hay que hacer, que es ir con calma, es ser ordenado y es mantener la prudencia. Y son 3 cosas que nos han enseñado desde la infancia, por lo menos desde el temblor de 1985, y que en las escuelas se ha automatizado con carteles muy concretos, un protocolo muy básico, y a partir de eso ya se empiezan a tomar otras decisiones, los lugares de mayor seguridad, por dónde evacuar, cómo ordenarse, etcétera. Pero ese es un gran ejemplo de cómo el lenguaje, con algo tan concreto, 6 palabras privativas, 6 mensajes, 3 mensajes privativos, pueden permitir a una persona ir automatizando qué debe hacer en un momento de crisis. Y como lo mencionábamos en el encuadre, por un lado tenemos los fenómenos naturales, que pueden ser sismos, incendios, por ejemplo, suponiendo que los incendios se pueden generar por miles de factores, y por otro los sociales. ¿Les parece si empezamos a hablar por los naturales? Sí, estaría de acuerdo, aunque quizás también convendría hacer una pequeña acotación con respecto a qué vamos a entender por crisis, ¿verdad? Porque ya ven que en muchas ocasiones nos ponemos a hablar de determinados temas y no conocemos una definición, digamos, precisa, concreta, como para entendernos mejor, ¿verdad? Y quizás nos podríamos quedar con la primera acepción que nos da el diccionario de la RAE con respecto a crisis, que tiene que ver con un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que ese cambio o esas consecuencias son apreciados, ¿verdad? Ya de ahí tendríamos justamente esta división, ¿verdad? Como ya nos da la pauta Moisés, para comenzar a hablar de distintos niveles o de distintas clasificaciones que tendríamos con respecto a crisis. Entonces partiríamos del que mencionaste, Moisés. Excelente. Sí, justo es importante mantener ese momento clave, que es un cambio. No hay un fenómeno natural, y ese cambio tenemos que actuar conforme a ese cambio, y tenemos que saber qué hacer ante ese cambio que se está suscitando, y estamos en ese momento de cambio, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo. Ceci. Sí, sí, sí. Yo creo que resaltar que una crisis es un cambio, puede ir todo, el léxico va desde cambio, mutación, enfrentamiento, cambio brusco, situación muy difícil. ¿Y qué hacer en este tipo de situaciones? Pues la importancia y lo que tú recalcabas, Moisés y Álvaro, es la importancia del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje que vamos a utilizar en esas situaciones de cambio, de mutación, de enfrentamiento, el lenguaje o bien puede dañar o puede ayudar, ¿cierto? Entonces, la asertividad de la cual se hablaba es, vamos a estudiar las diferentes, antes de pronunciarnos, vamos a evaluar esta situación. Vamos a ver cómo utilizar ese lenguaje justamente para ayudar, porque estamos en una situación bastante compleja en la cual también vamos a tener muchas perspectivas de todos los involucrados en esta situación. Entonces, la asertividad como que nos proporciona el lenguaje como herramienta para enfrentar la situación es una de las soluciones que podemos proponer en esta charla, ¿de acuerdo? Y para que este lenguaje sea asertivo es
Uno, pues empecemos por escuchar, tener las diferentes perspectivas de todos los ahí involucrados, ¿sí? Tener en qué espacio se está diciendo, tomar en cuenta tanto los involucrados como el espacio, como qué vamos a decir, qué mensaje vamos a dar, seleccionar bien exactamente las palabras que no dañen, sino que apoyen y que aporten esa calma a la situación complicada que estamos viviendo y sobre todo que seamos capaces de escuchar y de tener ese punto clave que nos va a dar cierta distancia para saber cómo ayudar. Pensamiento que debe prevalecer es cómo ayudar. Y qué bueno que lo mencionas, Ceci, esta idea del tener claro el contexto, el panorama, el escenario. De hecho, en los protocolos de actuación ante emergencias, cuando se están preparando el personal de protección civil, por ejemplo, los ejercicios son sobre diferentes escenarios que pueden ocurrir. No sabemos hacia dónde nos va a llevar ese cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer es como vislumbrar, imaginar, ilustrar, hacer hipótesis de, a ver, en el escenario 1, ¿no? Yo estoy en este lugar y estoy aquí con estas personas. ¿Qué va a pasar? Escenario 2, la persona X está temblando por miedo. Escenario C, y así sucesivamente, porque como bien mencionas, tienes que ver con quién estás, dónde estás, qué está pasando, qué escenario, y las palabras que van a ayudar a solucionar, no aumentar más ese problema, ¿no? Que a veces nos hemos enfrentado a gente que empieza a meter chismes, fake news, empieza a inventar, a hacer suposiciones, y en vez de calmar las aguas, lo que está haciendo es aumentar la crisis porque la gente, ante la falta de información, pues está buscando palabras que le permitan un asidero a partir del cual se tranquilice su toma de decisiones. Y aquí la toma de decisiones es importantísima, ¿no? La claridad, la concisión, la brevedad, el saber qué palabra va a ser que vaya a ayudar, ¿no? Si me están preguntando dónde está tal lugar, tengo que decir la derecha o la izquierda, no enrollarme en más situaciones, porque hay que saber para qué quiere esa información, hacia dónde se está dirigiendo. Ahí es muy importante tener muy claro el objetivo del mensaje. El propósito, exactamente. Sí. Sí, podríamos considerar que es importantísimo en este punto conocer los protocolos, ¿verdad? Porque de ahí partimos, digo, el TEC en ese sentido sí, creo yo que sienta escuela, porque contempla escenarios posibles, ¿verdad? No solamente con cuestiones como, por ejemplo, en el caso de un sismo, en el caso de algún siniestro, sino también en la parte emocional, en la parte educativa, ¿verdad? El protocolo con respecto a qué podríamos hacer ante un caso o una situación posible de, por ejemplo, violencia de género. Sí es importante estar familiarizados con el protocolo en este primer punto, al mismo tiempo que hay que conocer efectivamente el contexto, pero un contexto en su sentido más amplio de conocer, por ejemplo, las distribuciones que tenemos en el entorno en el que nos encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, localizar cuáles son las áreas seguras en el caso de algún sismo, en el caso de algún siniestro, porque lo hemos llegado a preguntar con distintos programas o bajo distintas circunstancias en el campus, y pues es fundamental conocer hasta dónde están los extinguidores, cuáles son las partes menos vulnerables ante el caso de algún movimiento telúrico, porque luego tendemos a buscar o acercarnos a este tipo de protocolos una vez que tenemos el problema encima, cuando en realidad hay que conocerlo, hay que estar repasándolo continuamente. Este ejemplo que mencionabas muy al principio del no corro, no empujo, no grito, luego lo tomamos incluso hasta un tanto en broma, pero ya es algo que tenemos muy mecanizado, que nos permite en situaciones como las del día de hoy, salir con este punto de saber qué es lo que hay que hacer, aunque sea de una manera muy simple, muy esquemática, y ya después, ese es el protocolo para salir del edificio. Pero ya una vez estando fuera hay otros protocolos que se tienen que cumplir, ¿verdad? De alinearnos en determinado número de personas, 10 fueron las que se optan acá, son las que se optan acá en el campus, y estar atentos a las instrucciones que se van dando, porque pues hay ocasiones en las que, por ejemplo, los estudiantes, las estudiantes,
vamos, que tratan como de separarse de donde están para irse a un lugar más cómodo o algo así, pero tenemos que seguir las instrucciones. Dentro de ese protocolo está acatar las órdenes que nos dan las personas que definitivamente están más capacitadas que nosotros para ese momento particular de crisis. Sí, yo creo que el día de hoy, bueno, ya que estamos tomando el ejemplo muy, Álvaro, el día de hoy, a diferencia de la situación del 2017, en el que sí hubo gritos, sí hubo gente corriendo, ya ese mensaje del protocolo ha empezado a hacer su camino, se ha interiorizado y hubo, a pesar de los miedos, esa calma de no gritar y aún si había personas muy nerviosas, como me tocó a mí, lo único que pedían es guardemos silencio. No hubo gritos, no hubo como en otras ocasiones personas que gritaban y que rezaban y que finalmente aumentaban en este clímax de incertidumbre y de miedo. Ahora hubo mucha calma y todo el mundo se comportó, a pesar de los miedos, se guardó silencio y esperamos. Entonces, sí ha habido un cambio, sí se ha creado una cultura gracias a los protocolos, y a pesar de que tal vez no hubo lenguaje, no hubo mucho uso del lenguaje, pero que el silencio también lo es. Eso fue lo que se expresó para tranquilizar a todos los chicos y profesores que estábamos ahí. La importancia del silencio, ¿no? Y como bien fue notoria, sí. dices y como bien mencionas, cuando la gente acata, digamos, la instrucción de la autoridad competente, entonces como que todo empieza a fluir un poco mejor, ¿no? Ya lo decía Álvaro, ¿no? Una de las instrucciones de los protocolos es sigue las instrucciones de esas personas porque esas personas están altamente capacitadas y te van a orientar. Entonces también es una forma ya de seguir el protocolo de manera dinámica y una forma también de asegurar que la gente actúe en esa medida. Porque a veces obviamente por el estrés, por el miedo, por lo que ocurre cuando nos enfrentamos a esas situaciones, que lo hemos vivido, lo hemos sentido, pues uno tiene la intención de hacer otra cosa, pero la claridad de las autoridades competentes es útil y ahí es otro de los puntos que queríamos comentar con el público. No solamente el mensaje, el contexto, sino también a quién dirigirse. Es verdad, para conocer una información, para saber qué es, dirigirse siempre a los canales oficiales, en este caso los protocolos oficiales establecidos por cada institución, por Protección Civil, por los gobiernos locales, regionales, federales, estatales, porque eso implica que va a estar ya coordinado, ya está estudiado, ya está oficializado y entonces es más seguro seguir el protocolo que se indica. Y cuando estamos en esa situación, si tenemos dudas, pues lo más correcto no es preguntarle precisamente al de al lado, que está igual de espantado y nervioso que nosotros, sino más bien escuchar a la autoridad que viene con un megáfono, que viene con un chaleco reconocido y que está haciendo la labor de dirigirnos. Ahí es muy importante, como lo comentaba Ceci y Álvaro, no pensar que vamos a tomar nosotros una decisión aparte. Estamos siendo parte de una comunidad, como nunca, en ese momento somos parte de la comunidad, entonces tenemos que actuar para que toda la comunidad esté de forma sana, saludable y segura en algún lugar, ¿no? En este caso pensando en un siniestro. Sí, y en ese orden de cosas también es importante considerar que todos vamos a tener distintas formas de reaccionar. Desde quien se quede en una cuestión así como en un pasmo, que se quede pasmada la persona, o bien que reaccione de una manera, pues, que entre en crisis, ¿verdad? Porque puede presentarse ese tipo de asuntos. Sabemos que en ese punto lo importante, lo fundamental es no recomendarle a nadie que se calme, porque va a operar un efecto contrario, sino más bien tratar de establecer la empatía y uno de los recursos que tanto hemos practicado en el Centro de Escritura y que de verdad tiene un valor fundamental, la escucha activa. Vamos a escuchar, vamos a dejar, si tenemos un poco de control sobre nosotros mismos, escuchar, dejar que las otras personas hablen, que saquen esa emoción que traen, porque pues
habría distintas formas de reaccionar ante un evento inesperado completamente y que a la larga, dentro de la brevedad que tiene este tipo de fenómenos, pues podría entorpecer la labor de otras personas. Entonces, ser empáticos dentro de lo posible, ¿verdad? Y ya entonces sí reaccionar a partir del tipo de emergencia a la que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Porque no sabemos si se nos puede presentar, tal cual sucedió hoy, si nos puede suceder en el salón de clase, que nos puede suceder en los pasillos, en el patio, no sabemos dónde puede ser y a partir de ahí va a cambiar quizás un poco la forma en la que nos enfrentaríamos a la situación y que podríamos ayudar o ser susceptibles de recibir cierta ayuda a partir de ese entorno que tengamos de inmediato. Y qué importante esto de la concientización, ¿no? Porque, no sé, me quedé pensando, lo comentabas Álvaro, cuando uno va en un avión y están los asistentes o las asistentes de vuelo dando las indicaciones de las salas de emergencia, de qué hay que hacer en caso de tal, y la mayoría de la gente va en su onda, ¿no? Creo que debemos de tener mayor atención a todos los protocolos y no darlos así como, sí, es la obligación de cada institución o de cada organismo tener ahí su cartelito con el protocolo, sino que debemos asumirnos en ciudadanía con la responsabilidad y la obligación de conocerlos, practicarlos y en la medida de lo posible difundirlos lo más que se pueda para que toda la población sepa cómo actuar en un caso de algún imprevisto. Sí. Sí, la función de los protocolos es fundamental. Dentro de los protocolos que tenemos también el protocolo de violencia de género, ¿cierto? Que también podemos, si gustan, podemos empezar a hablar un poco de este tipo de situación. Creo yo, si bien el protocolo nos da muchísimo, los protocolos del TEC de Monterrey nos dan muchísimas explicaciones de lo que sería una situación difícil de abuso o de humillación, de violencia de género. Una vez más entraría aquí la importancia de la asertividad, porque justamente el protocolo describe perfectamente la situación. ¿Por qué? ¿Por qué tantas descripciones de las situaciones difíciles o de enfrentamiento o de las situaciones de crisis? Pues porque en nuestra perspectiva pueden también haber diferentes interpretaciones, ¿cierto? Y entonces la importancia de la asertividad para reconocer que la situación vivida es una situación que ejerce una violencia de género, pues desde ahí empiezan nuestros protocolos y yo creo que son muy valiosos desde ese punto de vista. Desde sin duda. empezar a reconocer y que no solamente son apreciaciones personales o interpretaciones de una situación que tal vez no tiene que ver con ello, ¿cierto? Como bien comentas, es decir, se parte del reconocimiento de la dignidad humana. Así A es. partir de ahí, todas las personas tenemos que reconocer la dignidad humana de nuestros semejantes, de todas las personas. Y si nos encontramos ante una situación que vulnere o que atente contra nuestra integridad de algún modo, ahí tenemos que saber cómo hacer y que hay una institución, que hay una serie de protocolos, una instancia a la cual nos podemos dirigir para levantar esa denuncia y esclarecer toda esa situación. Y no solamente si somos objeto de la violencia, sino también si somos testigos de un tema de violencia, que a veces quizá es lo más complicado de qué hago cuando veo, entonces acato, no acato, etcétera, ¿no? Y se ha discutido muchísimo al respecto de que muchas veces lo dejan pasar, las personas se hacen de la vista gorda y no quieren interferir en esa situación, y desde luego ahí también hay un panorama de en qué momentos hay que intervenir, porque si tal vez intervienes en la situación genera también falta un problema de integridad, pones en riesgo tu seguridad, etcétera. Por eso es importante estar informados para saber cómo intervenir y cómo ser un testigo activo, porque eso va a permitir no solamente que si tú recibes una ofensa la puedas dirigir a las instancias correspondientes, sino también si estás viendo que a una persona se le está vulnerando sus derechos, también cómo puedes
intervenir y no dejarlo pasar. Insisto, tema ciudadanía, no ser solamente para mí, sino ser comunidad. Y entonces la ciudadanía nos hace responsables de que también lo que pasa tengo que estar atento y si veo algo, denunciarlo y saber instancias y qué debo hacer en esas circunstancias. Puede ser cualquier tipo de atentado y de violación a los derechos humanos. En ese sentido, cada vez la ciudad, el planeta, el país, etcétera, sigue trabajando para que haya un mayor marco de respeto a los derechos humanos, para que se reconozca la dignidad humana de todas las personas que existimos. Exacto, sí, porque, bueno, creo que sí sería importante precisar, ¿verdad? Que no es una cuestión que vayamos a ver cuando nos referimos a violencia, que no es algo que tenga que ver con golpes, con gritos, con alguna cuestión así, no solamente, sino cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de alguna persona, ¿verdad? A partir de las diferencias sociales, culturales que se dan entre hombres y mujeres, es el primer punto que podría ser considerado como violencia de género, ¿verdad? Los tipos en los que vamos a encontrar esta violencia de género pueden ser una violencia psicológica o bien física, también sexual, patrimonial, económica, que vemos que en estos no tiene que haber propiamente una cuestión de violencia en un sentido así de gritos y sombrerazos como lo referíamos, sino más bien incluso hasta con bromas, con comentarios aparentemente inocentes, pero que están violentando la dignidad de los otros, es que pudiéramos hablar del asunto, ¿verdad? ¿Y dónde se presenta este tipo de problemas? Desde la propia familia, ¿verdad? En el salón de clase para nosotros que somos docentes, al interior de instituciones o bien dentro de comunidades. Entonces tenemos que estar atentos porque en algunas ocasiones, como se trata de sesgos con los que todos crecemos, que todos tenemos, y que son sesgos de tipo inconsciente, muchas veces hacemos una broma, algún comentario que está vulnerando la dignidad, los derechos de otra persona y no lo estamos haciendo de manera consciente ni por la cuestión de vulnerar, sino que es algo que ya traemos muy arraigado en nuestro ser y que es importante identificar e ir cambiando. Y ahí por lo mismo nosotros como docentes tenemos que movernos con mucha cautela, ¿verdad? Para ver cómo no hacer que eso termine en una discusión improductiva, sino más bien que sea un acto de reflexión a nivel grupal que nos haga ver la importancia de reconocer estos sesgos y de ir cambiándolos poco a poco. Y pues, qué mejor en este aspecto que la lengua en la que nos estamos comunicando, hacer un llamado de atención de manera amable, de manera atenta, buscando, reitero, atenuar la situación y crear conciencia y no generar un problema mayor. Y es que el lenguaje es cosmovisión. Es decir, a través de cómo hablamos se deriva cómo vemos el mundo. Entonces, si trabajamos, como bien dice Álvaro, a través de la concientización, de la verbalización, del cuidado del lenguaje, de la forma en que nos expresamos, no solamente estamos recurriendo también a la asertividad, sino que además estamos trabajando en la forma en la que percibimos el mundo y nos vamos dando cuenta de esos sesgos inconscientes, de los estereotipos, de los prejuicios, de cargas estructurales que traemos, herencias sociales, simbólicas, que nos llevan a tomar decisiones que atentan contra los derechos humanos y por tanto es necesario hacer un trabajo muy profundo de concientización constante, de verbalización y también enunciación y nominación, es decir, empezar a nombrar las cosas por cómo se llaman para que podamos esclarecer qué está pasando y por qué ejercemos ese tipo de violencia sobre unas personas. Sí, sobre todo es muy triste reconocer que es una violencia que tiene cierto arraigo en la cultura, ¿cierto? Esta ironía, este ton de burla con el que muchos de nuestros colegas, amigos se expresan, ¿cierto? Tal vez con el afán de hacer reír, pero con el propósito de hacer reír, pero que están lastimando. Entonces, esa toma de conciencia creo que nos encontramos en un inicio, porque por lo menos ahora ya dentro de nuestros protocolos ya se dice, ahí está. Ahora, vamos a revisarlo y vamos a trabajarlo en clase y vamos a hablar de ello en clase, porque yo creo que es ahí donde nosotros podemos
tener un impacto. El hecho de que podamos poner el tema sobre la mesa y que los chicos puedan manifestarse con respecto a la situación, dar su opinión, porque para muchos no han tomado conciencia de que tal o tal forma de expresarse puede dañar, porque lo han usado hasta ahora. Pero el hecho de que podamos abrir estos espacios en clase y no se queden en simple protocolo, que no, y lo que decía Moisés, que nosotros seamos testigos activos, que nosotros seamos quienes emprendamos estas pláticas dentro del salón de clase para por lo menos empezar a tomar conciencia de que esto es un agravio contra una persona, pues ya nos da cierto camino, y que pues los protocolos que ahora tenemos dentro del TEC puedan ir avanzando, porque creo yo que como inicio está bien por lo menos el reconocimiento de que estas situaciones existen, pero ¿cómo demostrarlo? Yo le veo ahí un área de oportunidad al protocolo. ¿Cómo demostrar que alguien se burló de ti, que alguien te humilló, o que alguien ejerció cierto acoso? Está un poco complicado. Sí, como bien dices, ya pasamos esa parte del protocolo que normalmente atiende cuando ya ocurrió y nos Exacto. estamos adentrando al evitar que ocurra, que es Exacto. justo cuando las mejores decisiones son tomadas. No esperar a que haya fuego para apagarlo, sino decir, Claro. ¿qué está ocasionando el fuego? Y ahí es donde justo lo dice Ceci, el trabajarlo en clase para que los alumnos lo concienticen, lo vean que ahí hay una violencia, en eso que ellos llaman chiste, que en realidad es una violencia, y entonces ya van a empezar a verlo y van a decir, ¿cómo me estaba riendo yo de esto? Cuando en realidad pues es un acto violento, verbal, pero violento. Así que ese trabajo lo vamos recorriendo y entonces la línea donde ponemos violencia, no violencia, se va acercando más hacia, digamos, la violencia cero en favor de que se respete la dignidad humana de todas las personas. Y ahí es lo más importante, ¿no? Los protocolos son, ¿qué haces cuando ya ocurrió? Bueno, ahora vámonos un poquito atrás. ¿Qué hacer para que no ocurra? Y ese es un trabajo sumamente arduo, es un trabajo constante de todos los días, insistir, porque lo hemos visto en lo largo de la historia de la humanidad. Las cosas no se han conseguido de un día para otro, sino a través de constancia, y así se han conseguido muchas cosas. Entonces es labor de nuestra docencia jalar a los estudiantes y decirles, no hay que esperar a que el fuego se apague para que pases por un comité de un protocolo, ¿no? Ven, no vamos a prender ningún fuego, vamos a aprender a no prender fuegos, ¿sí? Sí, yo creo que eso es muy importante, que los protocolos, tienes toda la razón, y la práctica que hagamos en clase, pero también es cómo estos mensajes deben vehicularse, cómo este mensaje debe llegar, en qué forma, oral, escrita, y hace poco gráfica. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver el violentómetro, que me pareció un documento extremadamente útil en este aporte de cambio de cultura, de mentalidades. Me pareció un acierto enorme este documento que circuló y que espero siga circulando para, por lo menos, como decimos compañeros, prevenir e internalizar una cultura que esté a favor del respeto de la dignidad humana. Sí, tomando un poco esta parte que mencionas, Ceci, que es muy, muy interesante, muy importante. Efectivamente, el violentómetro, que en un momento inicial podría habernos sorprendido, nos ilustra bastante bien. Vamos a ver, por ejemplo, que estando en el aspecto del violentómetro, y acá es interesante la perspectiva que da el TEC con respecto a violencia de género, pero por ejemplo en entornos digitales. Ya empezaríamos con el simple hecho de hacerle el vacío social a una persona, de no contestarle a alguien en un chat o algo así. Ya estamos excluyendo virtualmente y eso ya podría ser considerado como una especie de violencia.
¿verdad? Y ya después vemos, Twitter en ese aspecto se caracteriza bastante bien en esta parte de los insultos electrónicos, ¿verdad? Como escudados en un aparente anonimato o en una máscara que tenemos y sobre todo en la distancia física, empezamos a insultar, a degradar a las otras personas de una manera brutal. De ahí nos iríamos a algo también que afortunadamente ya ha sido tratado mediante la ley Olimpia, aunque el hecho de que exista no quiere decir que haya disminuido el asunto, la violación de datos personales, ¿verdad? Ese hostigamiento virtual que luego tenemos y así va subiendo, difamar a alguien mediante las redes sociales. Este otro aspecto, por ejemplo, de la sextorsión, que es donde vemos que el violentómetro de estar en un color azul ya va en un color naranja, hasta llegar a cuestiones que ya han quedado documentadas también y que lamentablemente forman parte de algo bastante más fuerte, llegar incluso a la trata virtual de personas. Esto ya es un asunto bastante grave, bastante preocupante, pero que quizás, como lo hemos visto crecer paulatinamente al interior de una casa. Bueno, pero es que está peleando, está jugando con sus amiguitos en el chat, no hay mayor problema. No, pero de ahí nos podemos escalar a un punto mayor hasta, perdón, hasta llegar a puntos bastante preocupantes como este de la trata o la desaparición de personas. Tenemos los casos de quienes, por ejemplo, que está muy de moda este tipo de situación, lamentablemente, de vender un automóvil o comprar uno en un lugar distinto y que pues a partir de ahí desaparece la persona y no se vuelve a saber de ella. Entonces, este tipo de observaciones que podría considerar quizás en un inicio como muy ñoñas, en realidad tienen ese punto de remarcarnos la atención en los aspectos que por comunes no estamos advirtiendo, y ahí es donde se puede generar la mayor parte de problemas. Estar preparados con los protocolos de distintos tipos, ¿verdad? Tipo el protocolo para el sismo, ahora que estamos volviendo a la normalidad luego de la pandemia, reidentificar los lugares seguros, los lugares confiables, al mismo tiempo, por ejemplo, que localizar dónde están ubicados, dónde están localizados los extintores en el caso de algún incendio, o bien qué es lo que tengo que hacer al interior de la institución una vez que he estado batallando o que tuve un caso de violencia de género al interior de mi clase. Y no sé, compañeros, a mí pues, creo que llevarlo también esto a casa, ahora que lo menciona Ceci y lo menciona Álvaro también, sabemos que muchos de estos pasan en casa, ¿no? Entonces también sería bueno que dentro de casa las familias se juntaran y si pusieran el protocolo a la vista y que también practicaran este tipo de cosas. ¿Qué hacemos si, no? Oye, ¿qué pasa si en la casa de al lado hay un incendio? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si cuando llegue se empieza el temblor? ¿Qué pasa si cuando estamos dormidos hay un sismo? Tratar de irlo concientizando como familia, porque esta comunicación familiar o con quienes vivamos nos va a permitir también tener mucha claridad. Y si en ese momento alguien no tiene la claridad, uno de los miembros sí, y a lo mejor dicen, acuérdense que hay que hacer esto, vente para acá, vente para acá, ¿no? Entonces la socialización de los protocolos, de lo que hay que hacer, de cómo generar empatía y colaboración, a final de cuentas, lo que estamos hablando es hacer comunidad. ¿Qué tenemos que hacer para estar juntos, llegar bien en este mundo que puede ser violento, que puede ser catastrófico, que puede haber inclemencias, y tenemos que saber cómo actuar en conjunto, ¿no? Sí, y una vez más, yo haría énfasis aquí en el uso del lenguaje y en su propósito. ¿Qué decir y sobre todo cómo ayudar? Si en esta perspectiva, porque de alguna manera esto resume, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar ya evita el hecho de crear crisis colectiva? El cómo ayudar es ser solidario, el cómo ayudar es tener compasión, compasividad, el cómo ayudar es tener claridad, es tomar distancia con respecto a la situación y buscar el lenguaje preciso que ayude
que aporte, ¿cierto? Entonces, la importancia, yo creo que del lenguaje y el hecho de que lo cultivemos entre nosotros, lo cultivemos y lo limitemos, por ejemplo, en el caso de los insultos, lo que manejaba, lo que comentaba, ponerle ciertos límites y ayudaría muchísimo a resolver o por lo menos a no seguir dañando. Claro, porque como bien mencionas ahí en las redes sociales, la gente se engancha. Y aquel que no iba a ofender termina ofendiendo igual que él que empezó la ofensa. ¿No? ¿Por qué? Porque se empiezan a enganchar y se hace una bola de nieve ahí de insultos. Si la persona ofendida sabría cómo reaccionar, a lo mejor no se genera eso, no se engancha en eso, sabe lo que tiene que hacer, los protocolos que debe seguir para que esa persona que ofendió y que está cometiendo violencia, pues tenga el, el castigo, la sanción o lo que corresponda según lo que haya cometido, ¿no? Entonces, ahí es muy importante la tranquilidad, la calma, saber qué hacer y ese discurso, como bien dice Ceci, ¿no? Tenerlo aquí como incorporado, activarlo y saber, este es el discurso que debo tener y así tengo que hablar y así tengo que actuar. Y nos va a dar mucha claridad y nos va a dar mucha pertinencia en momentos inesperados, que son muchos en la vida. Sí, y un ejemplo de ello, de lo que no hay que hacer, es justamente lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con estas sesiones que salían en redes sociales? Pues justamente el día de hoy, las sesiones públicas de la Cámara de Diputados fueron suspendidas en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué lo suspendieron? A causa del lenguaje soez y vulgar que estaban utilizando. Creo que esto ya es un paso muy importante. Muy importante en favor de un lenguaje claro, preciso, benigno. Adecuado a las Amable, justamente. Asertivo. Y yo creo que esta noticia, pues espero que sirva de ejemplo. Sí. Sí, hacernos conscientes de la importancia de la amabilidad, de la empatía, incluso para llamar la atención sobre algo. De ahí depende mucho de cómo nos acerquemos y de cómo nos expresemos. Podemos ser esa especie de extintores, ¿verdad? De esos juegos virtuales que se podrían presentar por justamente que se alteran los ánimos o algo, ¿no? Tratar de suavizar el asunto, más nosotros que estamos, que trabajamos directamente con la lengua, que es nuestro nuestro instrumento, nuestro principio, nuestro medio y nuestro fin para estar conviviendo en comunidad, porque es cierto, como destaca Moy y también Ceci, pues la importancia de ir creando estas comunidades, ¿verdad? Comunidades a partir de los acuerdos, de los convenios que tenemos establecidos a partir de un protocolo y después cómo nosotros nos vamos a convertir en una especie de embajadores, de representantes de esos protocolos para saber qué hacer o por lo menos cómo actuar en determinados momentos de las fases que implican dichas cuestiones de crisis. Pues queda abierta entonces la invitación para ir cerrando, que quienes nos vean busquen los protocolos en protección civil, en la institución en la que estén, en la empresa en la que trabajen, que estén informados de todos los protocolos que existen, que se metan a buscar sobre testigos activos, que se vuelvan parte de una ciudadanía consciente, activa, que esté buscando realmente la mejora de una sociedad, no deje pasar cosas, que cuando vean en redes sociales un insulto, una ofensa, que sepa que son violaciones a los derechos humanos y que haga algo al respecto, trate de, no sé, ya buscará los protocolos correspondientes en cada caso, porque cada caso es diferente, pero ojalá que quienes nos observan asuman esa responsabilidad de conocer los protocolos, los interioricen, los difundan y los tengan claros para que podamos crear una mejor sociedad, tanto cuando pasa algo natural como cuando pasa algo social. Muchas Exacto, gracias. y en el remoto caso de que no los hubiera, porque podría darse el caso, pues aprovechar esa área de oportunidad y proponérsela a la institución o a la comunidad en medio de la cual nos encontramos para, pues, tener presente esto, que la función del protocolo sería prevenir antes que lamentar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que hay temas de los que no es fácil hablar,
Hay situaciones en las que no es fácil emitir nuestros mensajes de forma adecuada. Creo que después de las reflexiones que nos han compartido hoy Cecilia, Álvaro y Moisés, valoramos todos más la socialización de los protocolos y las acciones preventivas y nos llevamos la tarea de estar atentos a diferentes indicadores que nos pueden servir como señalización en esas situaciones en las que la comunicación resulta más compleja y que a veces el silencio también es una muy buena opción para comunicarnos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Escribe desde casa. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.